Ya. Si se está escuchando, entonces le voy a hacer una pregunta. ¿De qué vamos a hablar hoy, según el programa? Nadie responde. Vértigos posturales. Laverito. Sí. Laverito conoce este grupo, porque es de nuestro tiempo. Ah, sí. ¿Quiénes son estos? ¿Los Rolling Stones o no? ¿Los Parece Rolling que sí. Stones? Parece que sí. ¿Qué tiene que ver con la presentación? No tengo idea. No, no sé. Mira cómo está rodando ahí. No, no sé. Rolling Stone, ahí están. Porque vamos a hablar de esto. De las piedras que ruedan. De los otolitos. ¿Ah? Y de un cuadro clínico que es quizá el más frecuente de todos los vértigos en el mundo, el vértigo posicional paroxístico benigno. No postural. Postural, el concepto postural es cuando la persona va cambiando de posición. Posicional es cuando ha llegado a una nueva posición y actúa la gravedad. En la otra también está actuando la gravedad, pero aquí ya prácticamente terminó el movimiento y actúa la gravedad. Este es un volver, la verdad que para los otorrinos esto es muy básico, pero es necesario porque esto lo cambié, acabo de conversar con el doctor Gómez, lo cambié para hacerlo un poco más asequible a los neurólogos y a los neurólogos infantiles. Entonces, es necesario reestudiar y reevaluar lo que es el oído interno. El oído interno está formado por una parte que es coclear auditiva, que es la cóclea con sus 2,5 vueltas, 2 vueltas 3/4, y la parte vestibular, que es la parte posterior, el laberinto posterior, que está formado por el sáculo, el utrículo y los 3 canales semicirculares. Existe un canal que es el posterior y que tiene mucha importancia en lo que vamos a hablar, porque por gravedad las cosas son atraídas hacia abajo. Y aquí el utrículo tiene una estructura que es la mácula, igual que el sáculo, que está formada por células ciliadas y por millones de piedrecitas. Estas piedrecitas se llaman otoconias, u otolitos, si quieren. Igual que el sáculo, el utrículo tiene la mácula dispuesta en forma horizontal y el sáculo vertical. Con esto captan la aceleración de gravedad en los planos verticales y en los planos horizontales y en los planos torsionales. Y los canales semicirculares tienen cúpula, tienen cresta, como se ve aquí, tienen crestas y no tienen otolito. Los otolitos están dibujados aquí como esta estructura negra, tanto en el utrículo como en el sáculo. Esto no tiene otolito. Por lo tanto, los canales semicirculares no son receptores de aceleración gravitacional. Los receptores de aceleración gravitacional son el utrículo y el sáculo. Los canales semicirculares son receptores, y por eso su forma semicircular, de aceleraciones circulares. Entonces tenemos el canal lateral que entra por un lado y termina por el otro. Tenemos el canal anterior que entra por un lado y termina
junto con el posterior en una cosa que se llama la cruz común. Todo este sistema laberíntico con el posterior. Todo este sistema laberíntico está lleno, tanto el laberinto anterior como el posterior, lleno de células ciliadas, millones de células ciliadas. Lo vimos en un diagrama anterior, con cuántas células ciliadas nacíamos, qué nos iba pasando en la vida y con el tiempo cómo van disminuyendo. Pero como es un laberinto cerrado y se van muriendo las células ciliadas, no pueden quedar acá. No pueden quedar aquí porque si no estaríamos sordos a los 40 años o estaríamos con problemas serios de movilidad en una etapa bastante precoz. Entonces hay un sistema de circulación como una bomba aspiradora que está aquí, en el saco endolinfático. Y esto como que está chupando endolinfa y hay una corriente que va para allá y lleva todos estos detritus, llegan aquí, llegan acá, y aquí hay una muy buena cantidad de macrófagos quienes lo desintegran y lo eliminan. Por lo tanto, el saco endolinfático es como un basurero de este laberinto cerrado. De otra manera, no podría limpiarse. Al contrario nuestro, siempre pongo un ejemplo, si uno se pone un traje oscuro, ¿no es cierto? Y de repente se peina, de repente en la parte del traje aparecen cositas blancas. Y es descamación del cuero cabelludo que tenemos la suerte que caiga fuera del organismo. Aquí no puede esto caer fuera, sino que está dentro y es necesario que se limpie. Este es el sistema de limpieza, saco endolinfático. Nada tenemos de más. Lo importante es saber para qué sirve. Entonces, el utrículo, que tiene estos millones de células ciliadas con receptores gravitacionales, con estimuladores gravitacionales que son los otolitos, ¿no es cierto? También se echan a perder desde el punto de vista circulatorio o por un traumatismo, ¿no es cierto? Lo más común es un traumatismo. Una persona tiene un golpe en la cabeza, no es necesario que tenga un TEC, un buen golpe. Incluso ni siquiera TEC. Existen los cuadros que se llaman síndrome del latigazo cervical, en que el paciente hace un movimiento brusco, pero bastante intenso de la cabeza, y basta ese movimiento para que se desprendan estos otolitos. Estos otolitos van a ir a caer, la gran mayoría, acá, aquí, o entran por su extremo no ampular, ¿no es cierto?, por este otro lado, y si caen aquí y se pegan a la cresta, vamos a tener un cuadro que se llama cúpulolitiasis. La cúpula más las piedras, cúpulolitiasis. Si estas piedras entran por el extremo no ampular, que aquí se ve muy bien, aquí, del canal lateral, vamos a tener lo que llamamos canalitiasis. Cúpulolitiasis, canalitiasis. Son dos cuadros que vamos a ver más adelante. Y eso puede existir para cualquiera de los canales. Ahora, lo más obvio es que al producirse cualquier noxa que afecte el utrículo y se desprendan estas piedras, ya sea por problemas circulatorios o por traumatismo externo, y llámese circulatorios a procesos lentos como la obstrucción de estos vasos. Una de las principales causas circulatorias de vértigo postural son los problemas de dislipidemia, sobre todo en la fracción de la trigliceridemia, que se van produciendo necrosis del utrículo, necrosis del sáculo y liberación de partículas, por lo tanto, vértigo postural. El sáculo tiene poco que ver en esto, porque el sáculo
no tiene canales semicirculares y la corriente endolinfática viene por esto que se llama ducto reunions, llega al sacro y de aquí el conducto sacular se une con el conducto utricular y sigue en su camino hacia el saco endolinfático. Por lo tanto, aquí no hay causa de vértigo postural, pero el utrículo sí, porque está en contacto con los 3 canales que tenemos. Entonces, esto puede obedecer a varias causas. Por ejemplo, un cambio brusco de aceleración que va desde el síndrome del gatillazo cervical, craneano, ¿no es cierto?, sin necesidad de golpearse, hasta un TEC severo, y por otro lado a factores vasculares lentos que van produciendo microinfartos maculares con destrucción de mácula, con destrucción de otolitos que tienen su metabolismo propio, lo dijo la doctora Walker, y estos detritus van a caer en estos órganos. Los canales semicirculares no tienen nada que ver con la gravedad. De hecho, si uno saca la cúpula y saca la membrana anhidra que separa y cierra completamente esto y lo pesa, el peso es igual prácticamente a nada. Por eso es que no es influenciable por la gravedad. Estos son influenciables por los giros, por la inercia. La inercia, ¿no es cierto?, al mover la cabeza para un lado, esta columna de agua queda inerte ahí y golpea la cresta y la deflecta. Pero en las patologías que vamos a ver hoy día y mañana, estos órganos gravitatorios y estos son no gravitatorios frente a una enfermedad, los órganos no gravitatorios se transforman en gravitatorios porque caen las otoconias acá. Entonces empiezan los problemas de vértigo posicional. Entonces, el vértigo posicional, cuando nosotros vemos que un paciente tiene vértigo posicional y hace un diagnóstico preciso, por ejemplo, de canal semicircular posterior, nosotros lo que estamos haciendo es un diagnóstico de los síntomas, pero tenemos que saber por qué este paciente llegó a esto. Sabemos, volviendo atrás, que este órgano que no era gravitacional se transformó en gravitacional por el vértigo, por la eliminación de estos otolitos, que estos solamente estimulan la mácula. Por lo tanto, aquí están estimulando una estructura que no deben estimularla. Y en segundo lugar, nosotros tenemos que, teniendo un diagnóstico claro de un vértigo posicional de canal posterior, por ejemplo, ir a ver qué está pasando acá. ¿Y qué está pasando acá? Si no tenemos el antecedente y que esto partió con un golpe, con un traumatismo, tenemos que ir a estudiar la parte general en relación a circulación. Y entre eso, pedir la parte metabólica. Ese es el camino. Paciente con vértigo posicional que no tiene causa conocida, hay que ir a estudiar esta parte. ¿Por qué? Porque estos son uno de los vasos más pequeños del organismo, pero tremendamente elocuentes y sensibles. ¿Por qué? Porque nos van a censar nuestra posición y nuestro andar. Y si nosotros no tenemos y encontramos alteraciones en los indicadores metabólicos, probablemente este paciente está sufriendo una enfermedad vascular que después, posteriormente, lo va a llevar a un accidente de otra zona y cada vez va a ser peor. En el fondo, el vértigo posicional en pacientes sin TEC son como banderas rojas que nos van a obligar a estudiar al paciente en su parte metabólica. Entonces, volviendo a los síndromes vertiginosos, en adultos, en niños igual. ¿Ah? El niño cambia un poco el vértigo posicional, el vértigo, la causa más frecuente es el TEC. Nosotros tenemos pacientes tequeados y en el TEC, tanto el niño como el adulto, ya no tenemos la preferencia del canal posterior porque en un TEC, en pacientes que han fallecido por TEC y que le han retirado
el oído para estudiarlo, el oído interno, han encontrado otoconia en el canal superior, lateral y posterior. Ahí se desparrama un TEC violento, se desparrama para todos lados, así que tenemos una sintomatología multicanal. Los cuadros agudos, vimos el otro día esto, esto corresponde a un cuadro episódico. Y dentro de los episódicos que vienen por periodos, por momentos, están los espontáneos, ¿no es cierto? Y están, que vamos a ver el miércoles, creo, o mañana, o el miércoles, la enfermedad de Meniere, que es una de los más conocidas. Y hoy día vemos el más conocido de todos y de todos los vértigos, que es el BPPV, vértigo posicional paroxístico venido. Estos otros cuadros son cuadros más raros, prácticamente dentro del diagnóstico otorrino. Pero esto es de médico general, BPPV. Esto es una historia un poquitito de, nos vamos a saltar esto, los primeros investigadores, todos tienen que ver con esto, con canales, con piedras, con circulación, fisiología. Este señor, Marie Jean-Pierre Florin, se dice que el padre de la fisiología vestibular, estamos hablando de antes que Chile se constituyera como nación, como república. Y él estudió la remoción y estimulación de los canales semicirculares en palomas, vio que producía nistagmo y trastorno del equilibrio y la postura. Don Próspero Meniere fue un gran investigador, un clínico que investigó medicina basada en la evidencia y presentó en la Academia Imperial de París un trabajo diciendo que el vértigo se originaba en el oído interno. ¿Por qué? Porque hasta ese entonces, hasta el 1861, lo presentó el año 61, el año 62 murió, alcanzó a presentarlo y se hizo famoso. Todos decían que era una enfermedad cerebral y como enfermedad cerebral había una plétora sanguínea y había que sacarlo con sanguijuela y en fin, una serie de cosas así. Pero a pesar de todo, como era una innovación, fue rechazado su trabajo. Posterior, 10 años después, he vuelto a resucitar porque comprueban lo que había dicho Meniere. Este señor es un suizo, Breuer. Esta gente se dedica a todo, ¿eh? Identifica el flujo de la corriente endolinfática en la estimulación de los canales semicirculares y describe las células ciliadas y órganos otolíticos como sensores de traslación. Y es igual famoso, sobre todo por los otorrinos, mezcla de francés con alemán en Estrasburgo, determina la dirección del flujo endolinfático en los canales, enunciando su funcionamiento, y ahí tenemos la primera ley de Ewald y la segunda ley de Ewald. Pero la cosa ya se pone más clara clínicamente con don Robert Bárany, que en Suecia, en realidad él es austro-húngaro. Tiene varias cositas que hoy día son, todavía son ciertas, es decir, esto fue un estudio, se descubrió, se ha ido perfeccionando, pero ellos son los pioneros en esto. Como este señor se recibió de médico y lo enviaron a lavar oídos, se dio cuenta que la gente se mareaba cuando el agua estaba muy fría, caliente, y empieza a ver la estimulación térmica producida nistagmus. Describe también este otro que se llama el nistagmus posicional por alcohol. Esto es una variante dentro de lo que es vértigo posicional, porque aquí no hay otoconia dando vueltas, sino que hay alteraciones de la densidad, ya sea de la endolinfa o de los receptores de la cúpula. Y vienen otra gente. Lo interesante es que Robert Bárany descubre las pruebas calóricas, pero años más tarde, en el año 46, 47, estos mismos autores, Margaret Dix y John Holpay, logran decir que la mejor estimulación es a los 30 grados y a los 44 grados.
Y ellos mismos descubren después las maniobras diagnósticas de lo que vamos a hablar hoy día. Y después ya ven una serie de cosas y ya sabían que este señor Alain Semon en París, también trabajando con pacientes con pacientes problemas del equilibrio, se dio cuenta que cuando él hacía su ejercicio, de repente los pacientes andaban bien. Y él describió la cupulolitiasis, que ya estaba descrita antes por Churne. ¿Ah? Por Churne no escribió, sino que trabajó. La cupulolitiasis estaba descrita antes. Y después aparece en base ya a todo esto y empiezan a ver que en realidad eran estas piedras que estaban metidas en los canales lo que provocaban vértigo. El doctor John Epley, que falleció hace poco, en el año 92, inventa o descubre, como quieran llamarlo, la maniobra de reposición de partículas de la que vamos a hablar hoy día, para la canalitiasis. El francés Alain Semon usa las maniobras violentas de liberación, que son las maniobras de Semon para la cupulolitiasis. Cupulolitiasis son piedras pegadas en la cúpula, en las cúpulas. En cambio, estas son piedras sueltas en el canal, que se movilizan con los movimientos cefálicos. Lemper, otra persona importante aquí, Lemper, Epley habla de la canalitiasis del canal posterior, Epley del canal lateral, y Krebitz habla e inventa las maniobras para reposición del canal anterior. Por lo tanto, hay otoconia en los tres canales. Y ahí están la cita por si lo quieren ver. Bueno, aquí tienen a Monsieur Alain Semon haciendo sus maniobras en un paciente, que son maniobras para todos nosotros conocidas, pero las maniobras de Semon son violentas. Por ejemplo, aquí dice paciente sentado de frente y con la cabeza rotada 45 grados hacia el lado afectado. Este paciente tiene una lesión en el canal posterior del lado derecho, que está ahí abajo. No sé si se alcanza a ver el puntito. Es que esta diapositiva no está hecha para Zoom. Para Zoom hay que hacer diapositivas chicas. Pero no sé si se ve. ¿Se ven los puntitos? Se ve el puntito ya. Entonces se coloca violentamente con la cabeza mirada en un ángulo hacia arriba y después se lleva violentamente hacia el otro lado y después se sienta, como está ahí el dibujo. Entonces eso hace que migre, que se desprenda la otoconia de la ampolla aquí y empieza a migrar y con la vuelta llega al utrículo. Llegando al utrículo, las otoconias no se pegan de nuevo, porque estas son otoconias enfermas. Y las otoconias reales, vamos a saltarnos esto aquí, aquí, ahí. Las otoconias reales son así. Esta es una otoconia real en que están en esta posición, están como paraditas, y si uno la ve en una microscopía electrónica, son como lulitos redondos en que tienen una impronta, son tres caras, como cuando uno mete los tres dedos así. Tiene una cara a este lado, otra acá y otra abajo, como el signo de la Mercedes-Benz. Y en el lado contrario tiene opuesto. Esta cara que está aquí arriba, allá está abajo. Para que vean la estructura de la otoconia. A su vez, estas otoconias están fijas unas con otras por esta malla, ¿no es cierto?, de un tejido como gelatinoso, para que no se desplacen. Porque si estuvieran sueltas tendríamos todo canalitiasis o cupulolitiasis sin necesidad de tener golpe. Están como sujetas en esta sustancia gelatinosa. En cambio aquí tenemos una otoconia ya alterada. Estos son órganos vivos, son carbonato, estructura de carbonato de calcio, por lo tanto necesitan de un metabolismo. El metabolismo va unido a estas mismas mallas
Pero cuando esto ya se separa, ya la otoconia prácticamente, entre comillas, muere y ya no sirve. O sea, cuando nosotros hacemos maniobra de reposición de partículas, traemos la otoconia, las traemos de vuelta al utrículo para que después esta corriente que hablamos al principio del saco endolinfático me la lleve a través del seno, a través del istmo, a través del saco endolinfático que termina acá y aquí se produce el metabolismo. Entonces las maniobras son de liberación o de reposición para sacarla y llevarla al utrículo. Pero esto no significa que se van a ir a pegar de nuevo. Estas son otocones que van desapareciendo. Y va en este sentido el giro. Aquí tenemos entonces, este es un diagrama en que muestra que aquí estaría la mácula del utrículo y aquí están la mácula del utrículo y lo negrito serían la otoconia, la capa otoconial. Sin embargo, aquí tenemos la cresta ampular del canal lateral en este caso, que está entrando por un lado y terminando por el otro. Si fuera el superior, entraría junto con el otro. Y su extremo, a esto le llamamos extremo no ampular y a esto le llamamos extremo ampular por la ampolla. Esto que dibujo, aquí lo tenemos en realidad en un paciente, en un estudio histológico. Así es como se estudia el oído cuando nosotros tenemos acceso al oído. No una biopsia, sino que el paciente está fallecido, se le saca el hueso en horas muy precoces, porque si no también se produce una lisis del sistema celular. Y esta es la mácula auricular. Aquí vemos la mácula auricular con las células ciliadas y la capita negra son la otoconia. Vean la proximidad al canal, a la ampolla del canal lateral, como está el dibujo acá. Entonces este es un close-up agrandando y ahí vemos la otoconia mucho más grandes. Y esto también es una imagen de un paciente vivo, en que aquí tenemos la ampolla, una ampolla, ¿no es cierto?, con sus células ciliadas. Ahí están las células de sostén, esos núcleos de células de sostén, entre medio van las fibras nerviosas. Y aquí arriba están los cilios que se prolongan en esta membrana anhidra que cierra toda la cúpula. Sobre esta membrana anhidra, aquí hay elementos de carbonato de calcio, que son las otoconias pegadas, entonces aquí tendríamos una cupulolitiasis. Esto hace que esta membrana, que es como un plástico transparente, se llene de piedrecita y actúa, ¿no es cierto?, por gravedad, deflectando los cilios de las células ciliadas que van aquí, provocando una descarga que es anómala con respecto a lo que ellos deben funcionar, porque tiene mayor peso. Aquí estaríamos con una cupulolitiasis. En este caso, esta estructura que sacaron acá corresponde al sinus, aquí, al sinus. Y el sinus está en otoconia. Esto para que vean cómo aquí se va provocando la limpieza de que le hablaba yo, cómo los detritos van viajando para acá para ser eliminados. Está abierto el sinus y está con otoconia adentro. Las máculas, esto es una fotografía con microscopía electrónica, ahí está el esquema. Esta es la mácula del sáculo y esta es la del utrículo. La del utrículo horizontal, la del sáculo es vertical. Entonces tiene en el centro una cosa que se llama una hendidura y se llama la estríola, que en el caso del sáculo, del utrículo, las células ciliadas, los quinocilios miran hacia la estríola. Y en el caso de del sáculo, arrancan de la estríola. Es como la ampolla del canal lateral, en que los quinocilios miran hacia el utrículo
y en los verticales arrancan del utrículo. Entonces la estimulación, esto es bastante complejo, no vamos a entrar en esto, pero si yo volteo la cabeza para un lado o para el otro, estoy haciendo funcionar la mitad de en este caso, del utrículo de un lado, y estoy inhibiendo la otra mitad del mismo lado, y a su vez estoy estimulando el utrículo, la mitad del utrículo del otro lado y inhibiendo la otra. Y a su vez haciendo participar al sáculo. Estas son las interacciones otoconiales entre el utrículo y el sáculo. O maculares, interacciones maculares. Bien. Esta es una microscopía, una fotografía de una microscopía en que vemos la otoconia de nuevo, el utrículo, el canal lateral. Esto es hecho con estudio de hueso humano verdadero. Y esto es la placa que yo le muestro, por lo tanto los canales están un poquitito lógica. Y esto que se ve como concentrado en realidad es casi transparente porque debe llegar hasta aquí arriba, que es la membrana anhidra, ¿no es cierto?, en la cual se proyectan los cilios para darle mayor sensibilidad. Esta es la cresta del canal lateral, está próxima a la mácula del utrículo. Y ahí están las otoconias, y en un close-up vemos cómo están las otoconias puestas acá. Entonces, cuando las otoconias se salen, tengo dos posibilidades. Esta es una imagen del libro del Dr. Churnek, en que vemos el canal posterior izquierdo y el canal posterior derecho. ¿Por qué el canal posterior? Esto para los otorrinos, para los becados, porque está la fisura innominada. Esta fisura innominada que solamente existe en el canal posterior. Aquí de nuevo tenemos la cúpula, las fibras que van a constituir el nervio vestibular inferior, el nervio cingular, las células ciliadas y la cúpula ahí, que por efecto del estudio histológico está como rota, ¿no es cierto? Es casi transparente, pero esta es la que llena toda la ampolla hasta arriba. Y hace que el líquido de acá no pase para otro lado. Entonces, no pasa por ningún lado. Eso obliga a estas diferencias de presiones por movimiento y por inercia que actúen ya sea deflectándola hacia el utrículo o alejándola de él. Sin embargo, esta es una cúpula normal, la del lado izquierdo, y en el lado derecho tenemos una cúpula llena de otolitos. Lo mismo que le mostraba en el primer slide, aquí tenemos otolitos. Esto se tiñe una tinción especial para carbonato de calcio. Entonces, este concepto aquí es de una otolito en la cúpula. Esto es cupulolitiasis, litiasis sobre la cúpula. En cambio aquí tenemos este depósito dentro del canal, que son otolitos que corren por acá. A lo mejor todos tenemos esto, pero para llegar a tener un vértigo posicional debemos tener mucho más otolitos, lo que se llama masa crítica. Por ejemplo, por poner un ejemplo, si yo tengo 100 otolitos dando vuelta, y a lo mejor los tengo ahora, no me va a producir sintomatología. Pero si tengo 10.000 otolitos, que son millones de millones, 10.000 otolitos, sí tiene una masa crítica para provocarme sintomatología. Eso es lo que se llama, eso es lo que denominamos masa crítica. Cuando hacemos los tratamientos, que vamos a ver seguramente mañana, tratamiento de reposición, nosotros tratamos de liberar esta masa crítica. No liberamos todos los otolitos, es imposible limpiarlo, pero sí el resto se va limpiando con otras maniobras que indicamos después. Eso ya lo vimos. Y hasta el año 80, 82 más o menos, sabían de este cuadro, bueno, lo había descrito Churnek, mostraba otolitos, esos cuadros son de Churnek,
anterior, esto es del año 69, ya se sabía esto. Por lo tanto, se sabía que también estos otolitos por gravedad llegaban al canal posterior en su gran mayoría, y la sintomatología era dada por el canal posterior, porque tiene una clínica muy precisa. El nistagmo no es conjugado, el nistagmo es disconjugado. Un ojo bate en un sentido vertical y el otro rotatorio hacia arriba al estimularlo, cuando se inicia la maniobra de Dixie-Holpay. Entonces, lo que se hacía en ese entonces era abrir el canal posterior, que es fácil de ubicarlo para los otorrinos, es fácil ubicarlo, se ubica el canal lateral y por detrás está el canal posterior. Es el canal lateral y por aquí viene una línea, se llama la línea, es decir, imaginaria, la línea de Donaldson, que hace que uno encuentre el canal posterior. Entonces, Parnes y Parnes, que fueron los primeros dos otorrinos canadienses, empezaron a ver esto y ver la posibilidad de desfuncionalizar este canal, desfuncionalizarlo, porque se sabía que adentro el canal tenía otoconia, que están ahí, entonces con mucho cuidado llegaban hasta el borde, sacaban la cascarita para no romper el endostio, que es el periósteo interno, dejar que no saliera perilinfa aquí, tenemos perilinfa y después el canal está con endolinfa, y lo que se hacía era obliterar el canal, dejándolo sin funcionamiento. Pero de repente se dieron cuenta que movilizando al paciente anestesiado, moviendo la cabeza, estas piedrecitas corrían. Entonces dijeron, no sigamos haciendo esta operación, hagámoslas correr. Y ahí aparecieron las maniobras que conocemos hoy día. No vale la pena hacer una cirugía de esto para obtener lo mismo con las maniobras. Vean ahí, el canal es casi transparente, se ve por ahí, pero lo que se ve aquí son otoconias. Y ahí tenemos la masa crítica otoconial. Ahí están abriendo un poco más y lo taponaban con grasa, con cera de hueso, con lo que tenían, y con eso desfuncionalizaban el canal. Quedaba con un desequilibrio que después era mejorado con ejercicio, en fin, con una serie de cosas. Ahí están sacando en otro paciente. De nuevo, ahí está abierto. Vean acá, abierto el canal posterior y vean cómo está, es como una salchicha. El canal lleno de otolito. Lleno de otolito, ahí lo ven. Entonces, esto es lo que produce un efecto de émbolo y deflecta la cresta por reacción de la gravedad cuando nosotros movilizamos la cabeza y provoca el vértigo posicional. Por lo tanto, es una patología que es real. Bueno. Conceptos a retener. El tapón otolítico, ya le dije y se lo mostré ahora, es un atasco en el canal. Implica un bloqueo de la cúpula en una posición fija por medio de otolitos y detritos, ya sea bloqueando directa o indirectamente el flujo de endolinfa dentro del canal. Ese es el efecto que hace. No deja que la endolinfa fluya por efecto de la inercia, no de la gravedad, y deflecte o anteflecte la cúpula. Se ha postulado la acción de otoconias libre en el brazo corto canalicular, en la cara auricular de la cúpula. Bien, además, la canalitiasis, esos dos conceptos hay que manejarlos, no vamos a hablar más de esto de brazo corto porque se van a enredar. La canalitiasis, que son litiasis en los canales, piedras libres que se mueven, y la cupulolitiasis, que es litiasis en la cúpula, por lo tanto piedras fijas,
no son mutuamente excluyentes. O sea, puedo tener las dos. En un TEC voy a tener otoconias pegadas en la cúpula y también sueltas en el canal. Y pueden coexistir simultáneamente en el mismo canal semicircular. Pero hasta ahora no se ha documentado el registro de los movimientos oculares de ambas, porque a veces incluso es lo mismo. Para el canal posterior, las respuestas son las mismas. Un ojo hacia arriba y el otro rota hacia arriba y hacia afuera. La diferencia la dirían que estaría en que la cúpula, la canalitiasis necesita de más tiempo para deflexión porque está libre y la otra está inmediatamente ahí, lo que acorta el tiempo de producción de la respuesta, el tiempo de latencia. Entonces tenemos el tapón otolítico, el tapón completamente tapado del canal, y la masa crítica. La masa crítica es que no tengo el tapón, pero tengo la suficiente cantidad de otolito para provocar el vértigo, que se mueve. Los modelos físico-matemáticos han demostrado que el requisito previo para el vértigo posicional paroxístico benigno es tener una cierta cantidad de otoconia dentro del canal semicircular afectado, denominado masa crítica, para provocar el efecto hidrodinámico y la movilización de las cúpulas. Pero no todo lo hacen los otolitos. Ya les dije, y esto está descrito del año 1900 por el doctor Barani. Pueden haber cambios también de densidades, de densidad en la endolinfa o en las cúpulas. Entonces transformar una cúpula más liviana que la contralateral y producir una deflexión mucho más asincrónica y diferente con respecto a la otra, frente a movimiento en que al girar la cabeza hacia un lado hacia el otro, voy a tener que, en la misma medida que se estimula una, se estimula la otra. Y aquí hay una información dispar, producto de que una cúpula puede estar enferma, no por otolito, sino que por un problema de densidad que es transitorio. Entonces, finalmente se han descrito pacientes con nistagmus posicional persistente con cambio de dirección geotrópico en las posiciones de la cabeza lateral supina y ausencia de signos neurológicos centrales y con resultados normales de imagen cerebral. Este tipo de nistagmus no es compatible con otoconias móviles en un canal semicircular ni con otoconias densas unidas a la cúpula. Canalitiasis y cupulolitiasis. ¿Por qué? Porque pueden simular un vértigo, un nistagmus posicional similar al de la canalitiasis y cupulolitiasis, y ustedes le pueden hacer ejercicios de reposición, los que vamos a ver mañana, y no tienen mejoría con esto. Sin embargo, el cuadro es compatible con estas lesiones. Entonces uno tiene que volver a la anamnesis, preguntar al paciente, sobre todo son pacientes que están en forma mantenida tomando alguna medicamentación en base a alcohol. Prácticamente todos los jarabes llevan alcohol. O alguna cosa, o incluso que tomen el jarabe de alcohol a la hora del almuerzo. Hay gente, se ha descrito esto en pacientes un poquitito alcohólicos, en que el alcohol tiene una afinidad por ingresar, por formar parte de la endolinfa y alterar su homeostasis, alterar su equilibrio electrolítico. Sin embargo, parece haber una asociación entre el nistagmus posicional y la canalcupulolitiasis geotrópico persistente, que cambian de dirección, ya que algunos de estos pacientes van desarrollando variantes clásicas del vértigo posicional paroxístico benigno. ¿De qué estamos hablando acá? Que pacientes que en algún momento tienen un vértigo que es hacia abajo, cuando vuelven la cabeza hacia abajo, después de repente cambian hacia al otro lado. O sea, como que hay un cambio ahí. Y esto ya está escrito de hace más de 100 años, ¿no es cierto? Del año 1011 por el doctor Barani, y habla del nistagmus posicional cambiante secundario a la ingesta de alcohol. Entonces, en un comienzo dirigido hacia el oído inferior,
mantenido, disminuye en intensidad y luego se invierte. Por eso es que necesitamos posicional cambiante, tipo 1. Al suprimir el alcohol después de un día, puede observarse en un comienzo en posición invertida, al revés. La fisiopatología estaría dada por la difusión del alcohol a la endolinfa, lo que habíamos hablado antes, y a las cúpulas, creando un gradiente transitorio de densidad entre ambas que provoca que los conductos semicirculares pasen a ser sensibles a los cambios de orientación gravitacional. No porque haya otoconias, aquí no hay otoconias, y me puede dar un cuadro similar a los vértigos provocados por otoconia en el canal, sino por este problema de la gradiente transitoria, ¿no es cierto?, de densidades, que es lo que hemos hablado. Entonces, estos pacientes no sacamos nada con hacer estas maniobras que son muy efectivas para los vértigos por otoconia y el paciente no se mejora. Volvemos a la anamnesis, tenemos que buscar en eso. Y yo se lo digo porque yo he tenido pacientes que son, no sé si será alcohólico o no, pero gente que le gusta mucho tomarse su traguito en la mañana, al almuerzo y en la noche, y bueno, no de ninguna manera se embriagan, pero están teniendo una carga alcohólica mantenida en el cuerpo. Las maniobras de la doctora Dix y del doctor Holpike, esto no vamos a saltar, esencial maniobra profesional de conducta. No. Vámonos acá mejor. Tenemos 6 canales semicirculares. Están coplanares, en plano. El canal lateral derecho funciona con el canal lateral izquierdo. El canal anterior derecho funciona con el posterior izquierdo. Y el anterior izquierdo funciona con el posterior derecho. Ahora, nosotros en realidad debemos examinar los dos lados, los canales de un lado. El examen posterior, lateral, posterior, examina el canal posterior. El examen hacia atrás, en cabeza colgando, examina los canales superiores, pero en realidad siempre estamos moviendo todos los canales, pero esos son los que más se afectan con el estudio. Y para el lateral tenemos que al paciente acostarlo de cúbito supino y girarlo hacia la derecha, hacia la izquierda. Es la única manera de sensibilizar un poco más el canal lateral. Porque el canal posterior me puede dar también mezcla de respuesta de canal lateral con posterior. Ahora, el canal posterior es, siempre hay que acordarse de esto, el canal posterior es el canal afectado con mayor frecuencia. Prácticamente el 90% de esto, de la afectación, porque el problema está en la otoconia, que buscan el lugar de mayor declive y en este caso caen al canal posterior. Pero también está el canal lateral en un 15, un 30%, yo diría menos un 10%, y la afectación del canal anterior es rara, 2, 1, un 2%. Nosotros vemos más en neurocirugía canal anterior porque lo buscamos. Y en realidad hay que buscarlo. Pero en realidad no creo que llegue más allá de un 5%. Pero hay que buscar el canal anterior y lo buscamos como haciendo un estudio de todos los canales. Allá vemos, por ejemplo, lesión de multicanal, sobre todo en los TEC, necesitamos para todos lados. Entonces la parte práctica, ¿qué es lo que hacemos? Cuando tenemos seguridad que el paciente no tiene una hipertensión endocraniana, que el fondo de ojo está normal, lo movilizamos y partimos haciéndole reposición por el canal más frecuentemente afectado, que es el posterior. Posterior lo citamos con otros, son pacientes que a veces nos toma un mes en liberarlo de todas las otoconias. Este es un resumen de el nistagmus posicional periférico. Vamos a hablar de la maniobra de Dixie-Holpa porque son las que vamos a hablar mañana. El canal comprometido cuando es posterior, el nistagmus es torsional en el oído inferior, es decir, gira,
y es vertical hacia arriba en el oído que queda arriba. Si yo me acuesto hacia el lado derecho, el oído derecho en realidad debería ser ojo, aquí. El ojo derecho es torsional hacia arriba, es decir, en el fondo, cuando nosotros miramos los ojos en un estudio posicional, decimos arriba a la mitad del ojo que en posición de pie o sentado está arriba, no importa que esté con la cabeza invertida, sigue siendo el de arriba, que en este caso es la parte inferior del ojo, pero es la parte superior por consenso. Entonces, la parte superior, que en este caso lo tengo acostado con la cabeza colgando, queda inferior, eso está girando hacia arriba, hacia el pelo, hacia la frente, el ojo, y está rotando. Sin embargo, el ojo izquierdo, estamos hablando del derecho aquí, el ojo izquierdo va a ser vertical, derecho hacia arriba. Por efecto de los músculos, que ya lo vimos en la primera clase y una colega preguntó por eso. Es el canal posterior y el canal anterior es al revés. Siempre dijimos que si el canal, la estimulación, estas son estimulaciones, las maniobras de Dixie-Holpay son estimulaciones. Cuando yo estimulo el canal posterior, los ojos van para arriba. Cuando estimulo el anterior, los ojos van para abajo. La estimulación de los dos canales se miran. El inferior está saludando al de arriba y el superior está saludando al de abajo. Eso como mnemotecnia. Y aquí al revés. Va a ser vertical hacia abajo y torsional hacia abajo. Lo vamos a ver con paciente y con esquema mañana. Tipo de vértigo, la canalitiasis es menor de 1 minuto, la cupulolitiasis puede durar un poco más, lo que le decía. ¿Por qué? Porque la cupulolitiasis, las otoconias aquí se diluyen un poco y aquí están pegadas. Lado comprometido, lado rotación cefálica. Esta otra cosa no la vamos a saltar para el lateral. Maniobras hay un montón. Maniobra para el canal posterior, la de Semon, que es una maniobra de liberación del señor Alain Semon para liberar las otoconias pegadas a la cúpula, que son la cupulolitiasis. Y después tenemos la maniobra de Epley, que es una maniobra de reposición. O sea, las otoconias están en el canal, están libres, las reposicionamos, las llevamos al utrículo, para que el utrículo se vaya al saco endolinfático. Para el canal lateral tenemos la de Lemper, pero esta es una reposición geotrópica, se va girando, se conoce en forma vulgar como la maniobra de la barbacoa porque es como un asadito, la vamos dando vuelta en 360 grados. 360 grados para ir sacando la otoconia del canal lateral. Hay otras maniobras más acortadas de Buffon y de Banucci, en fin, una serie de maniobras. Y finalmente la del canal superior es la maniobra de Krebitz. Esta es la más fácil de todas. Fácil de hacerla en cualquier lugar, pero frente al diagnóstico menos frecuente que el canal anterior. Vamos a pasar rapidito esto y con esto terminamos para dejar mañana lo otro. Estos son dos autores, dos investigadores franceses, Nilén y Ascan, de 1930 más o menos, que trabajaron separadamente y encontraron lo mismo. Entonces, ellos, supongamos, este ejemplo siempre lo pongo a los alumnos, yo tengo 3 pacientes, que los 3 vienen con vértigo posicional, los 3. Los coloco en una camilla, a los 3 en cada camilla, y los volteo de erecta a cabeza colgando derecha, primera posición. Y tengo un nistagmo rotatorio a la derecha en el primero, en el segundo tengo lo mismo, y en el tercero tengo lo mismo, los 3 iguales. ¿Qué es lo que cambian? Son las características de este nistagmo. La latencia, el tiempo en que llegó abajo y empecé a ver el nistagmo, aquí prácticamente no hay, empezó inmediatamente. No es transitorio, sí que es permanente, dura más o menos 1 minuto y medio, y hay una disociación entre este vértigo, estoy viendo y no tiene náusea, no se siente ni siquiera mareado. El otro, más o menos lo mismo, y el tercero, hay una latencia. Obtuve lo mismo,
Aquí no hubo latencia y aquí hay una latencia de 10 segundos. Y ahí a los 10 segundos empezó, es transitorio, no es permanente y tiene sensación de vértigo y náusea y no tiene vómito. Después lo siento, lo llevo a erecta de nuevo y me da un nistagmo vertical, el otro me da lo mismo y el otro se invierte con las mismas características. Lo tiro a la izquierda, va a la izquierda horizontal, fíjense que aquí dibujé un nistagmo horizontal, porque el nistagmo posicional horizontal puro me sugiere clínicamente que puede ser un nistagmo de tipo central. En cambio, el rotatorio, horizonte rotatorio, me sugiere periférico. Entonces, lo tiro para el lado izquierdo, aquí lo tiro para el lado izquierdo y tengo de nuevo el mismo en este paciente del medio. Y aquí no tengo nada y después lo siento y tengo un rotatorio hacia abajo y él me da lo mismo y aquí no me da nada. ¿Qué conclusión llegó aquí? Que el paciente 1 y el 3 son nistagmos de dirección cambiante. El 1 es cambiante desordenado, va para cualquier lado pero cambia. El 3 es cambiante ordenado. Y el 2, para donde lo tire, tiene un nistagmo de dirección fija. Entonces, el 1 por las características que no tiene latencia, hay una disociación nistagmo vertiginosa, esto corresponde a un nistagmo posicional central. Hay que tenerlo presente esto porque el nistagmo está cambiando, no es lo que yo espero de un nistagmo periférico, pero cambia y no tiene las características de un periférico. Pero ¿qué pasa con este otro? Este otro significa que tiene algo, tiene un nistagmito que yo no se lo vi en el estudio inicial como nistagmo espontáneo. ¿Por qué? Porque el nistagmo espontáneo trabaja más o menos en frecuencias muy bajas. Sin embargo, si yo lo aumento por el giro, por el movimiento de la cabeza, por el movimiento de la cabeza, que ya son frecuencias un poco mayor que lo vimos antes, ¿no es cierto? De 0,16, 0,32, hace que se gatille este nistagmo latente, es lo mismo que el head checking, se gatille y yo lo estoy viendo. Estoy viendo un nistagmo latente que se está expresando a mayor frecuencia. Y esto pudiera ser de aquí, que está empezando un nistagmo central, o sea el retiro de un nistagmo periférico, que antes tuvo este nistagmo y que ahora ya está latente y lo estoy examinando ahora y me queda prácticamente un nistagmo provocado por mayor frecuencia. Entonces, aquí tenemos el análisis del primer paciente, nistagmo posicional central, es un nistagmo de dirección cambiante desordenada, corresponde a lesiones de fosa posterior o supratentorial que distorsiona el tronco del céfalo a través del tentorio, que se esté herniando la parte supratentorial y me esté distorsionando el tronco. Es un nistagmo conjugado vertical, un nistagmo espontáneo y provocado postural, es central. El segundo paciente, el paciente interesante, es un nistagmo de dirección fija. Para donde lo tire yo va a ser el nistagmo para el mismo lado. Esto se ve y lo van a ver ustedes en su práctica diaria. Esto puede corresponder a un nistagmo periférico latente que está en etapa de mejoría. Si yo este paciente, el número 2, lo hubiese visto los primeros días, habría encontrado este nistagmo. Un nistagmo de tercer grado que sigue la ley de Alexander como nistagmo espontáneo. Y después esto se empieza a achicar, ¿no es cierto? Tengo segundo grado, primer grado, y después cuando me llegó el momento del examen ya prácticamente no lo veía, pero en reposo. Pero al hacerle los cambios posicionales lo gatillo. Entonces es un nistagmo que se está yendo y debo hacer de nuevo la anamnesis, decirle al paciente, ¿usted tuvo hace unas 2, 3, 4 semanas alguna crisis vertiginosa? Sí, doctor, por eso vengo. Entonces esto corresponde a un nistagmo que se está retirando. Pero la otra posibilidad ante esa pregunta, que si tuvo alguna crisis vertiginosa, el paciente me dice, no, yo no tengo nada, si lo que tengo es un poco de desequilibrio y por eso lo vengo a ver, ahí hay que tener cuidado porque puede corresponder a un nistagmo central latente, gatillado, es el efecto al revés, por los cambios de posición y debería evolucionar esto
es decir, en las próximas semanas, a lo mejor ya estar encontrando un nistagmo espontáneo, al revés del periférico. Por lo tanto, a este nistagmo intermedio tengo que darle un valor, de acuerdo a la anamnesis, si es un nistagmo que se está retirando o un nistagmo que está empezando. Por lo tanto, las pruebas calóricas son muy importantes, perdón, las pruebas posicionales. Finalmente, el tercer paciente es un nistagmo a la derecha. Aquí tengo un nistagmo muy ordenadito, giran los dos ojos a la derecha, pero puedo tener esto también. Y esto es lo más frecuente cuando el nistagmo posterior, de canal posterior derecho, al acostarlo hacia el lado derecho, el ojo derecho gira, y el otro sube. Y el posterior izquierdo al revés, cuando es puro. Pero cuando está mezcladito el posterior con el lateral, los dos van a girar hacia abajo, ya sea de un lado para otro. Pero cuando yo encuentro esto en un nistagmo posicional, digo esto es el posterior a seca y es un muy buen diagnóstico. ¿Qué pasa con el canal lateral? Con el canal lateral, acuérdense que la posición es horizontal, lo giro hacia un lado y al otro. Yo en el lateral puedo tener una lesión que gire hacia el sentido que le estoy provocando el nistagmo o a la derecha que sea en sentido contrario. Entonces aquí en el lateral es el único que cambia porque esto puede corresponder a una canalitiasis del lateral y esto a una cupulolitiasis del lateral. Esto lo vamos a ver mañana con los ejemplos que les tengo aquí. No sé si necesito saber si les quedó claro, qué no entendieron para poder repetirlo mañana o explicárselo ahora. Doctor, después de un trauma, ¿cuánto tiempo uno puede decir, o sea, si se provoca un postural, un posicional después de un trauma, ¿cuánto tiempo existe como de límite para decir que es atribuido al trauma o es inmediato? La verdad es que no hay tiempo. Alguno puede ser en cualquier momento, puede ser inmediato, ¿no es cierto? Inmediato no, porque salvo que el paciente tenga un trauma leve y que lo pueda mover, sí, porque habitualmente hay una contusión cefálica del encéfalo y hay que tener cuidado con los movimientos. Pero cuando se empieza a parar, a caminar y se marea, ahí hay que verlo. ¿Ah? Sobre todo, nosotros lo que vemos a veces son los traumas cervicales. Pero en realidad cuando uno se traumatiza hasta el alma. Se cae, se traumatiza todo el cuerpo. Entonces, aunque no te toque la cabeza, hay algún síndrome de latigazo cervical. Y lo que le hace mal al laberinto son estas aceleraciones y desaceleraciones bruscas. Puede que precozmente empiece el vértigo postural y hay que en ese momento empezar a hacer maniobras, aunque sean suaves. Darle las indicaciones de dormir en plano inclinado, eso lo vamos a ver mañana. En fin, una serie de ejercicios que son suaves. Pero la verdad es que a veces hemos visto, incluso en pacientes con vértigo postural, preguntamos por antecedentes de trauma y dicen, hace 2 años tuve un traumatismo severo, pero he estado bien y ahora me empezó de nuevo. Y si no hay otros factores, bueno, algo debe haber quedado alterado en ese laberinto que por alguna razón está teniendo trauma. Por eso es que el trauma lo colocamos dentro de las clasificaciones de los vértigos, el vértigo traumático en etapa aguda, ¿no es cierto?, que es lógico, en el gatillado y en la etapa crónica. El trauma es un problema que es transversal. Claro que si un paciente ha tenido trauma, ¿no es cierto?, hace 3 o 4 años, empezó ahora, algo tendrá que ver ese trauma, pero hay cosas que pesan mucho más. Hay que estudiar la parte metabólica, qué es lo que ha pasado en ese tiempo. ¿Mm? Indudablemente que en un trauma tiene que haber vértigo postural precoz. Y con respecto a
el vértigo cervical que hablan algunos y que le ponen cuello, eso es lo peor que se puede hacer, lo peor. Nosotros vimos una paciente una vez que estuvo 1 año con cuello, tenía atrofia de los músculos cervicales. Le sacamos el cuello para hacerle las maniobras, no quería que se le hiciéramos, se le hicimos con mucho cuidado y a los 3 o 4 días estaba bien. Entonces, siempre hay que pensar, siempre, aunque yo tenga alguna una fractura, una listéresis, una desorientación de las curvaturas de la columna cervical, la posibilidad, si esto es traumático, que el paciente tenga también vértigo de tipo de origen laberíntico. Y las maniobras son espectaculares. ¿Por qué? Porque lo va a hacer al paciente volver a su situación inicial y andar con menos miedo. ¿Alguna otra duda? ¿Algún otro comentario? ¿Quedó todo claro, parece? O sea, nos fuimos suavecitos, explicando un poco la fisiología, la fisiopatología, para mañana tirarnos a la piscina, así que mañana tienen que traer traje de baño. Eso, y harto bloqueador. Ya, pues. Entonces, nos vemos mañana, mismo horario, mismo canal. Perfecto. Listo, Vamos a profe, los que esté bien. estudios entonces.